en generación. Como yo cuando era residente hace 20 años, pues se hacían las cosas de esta manera y así lo tenemos que seguir haciendo. No se tienen que ir cambiando, se tienen que ir pues modernizando y actualizando los conocimientos. También tenemos que hacer que el conocimiento cobre un significado personal, ¿ok? Y tiene que haber comprensión por parte del que aprende. Algo muy importante es que no se tiene que hacer el conocimiento por rebosamiento. Es como que a mí me enseñaron así, así lo voy a hacer. Tenemos que entender el por qué estamos haciendo las cosas y de esa manera, pues nosotros, pues, este, personalizarlo a nosotros. Importante aquí también, el docente, nuestros adscritos, residentes de mayor jerarquía, son conocidos como facilitadores de aprendizaje, ¿ok? Algo importante no es, como les comentaba, simplemente estar comentando o pasando los conocimientos de generación en generación, sino más bien el inculcar o el empezar a generar una eh, pues hacer que nuestros residentes, nuestros Rs de menos jerarquía, pues les llame la atención el aprendizaje y ellos se hagan autodidactas. De diferente forma, el proceso autodirigido, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es cuando nosotros, y yo creo que la gran mayoría de la residencia es de esta manera, ¿no? Nosotros nos enfocamos o somos los que decidimos cómo estudiar, cómo aprender. 90% de este tipo de aprendizaje es autónomo. ¿Cuánto tiempo estudias? ¿Qué tema estudias? Bueno, claramente llevando una guía y el 10% de todo este aprendizaje es enseñanza por parte de adscritos residentes de mayor jerarquía. En el aprendizaje autodirigido, pues los que aprenden deben de ser capaces de asumir su responsabilidad en el propio aprendizaje de ellos, la dirección y la relevancia en su vida. ¿Ok? Y las actividades de aprendizaje, pues tienen que estar bajo el control del que aprende. Y el facilitador de aprendizaje solamente promueve o motiva que el estudiante aprenda. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto de vista también es el aprendizaje como proceso colaborativo. Algo muy importante en este tipo de perspectiva es cómo interaccionamos con otros, ¿ok? Recordando que todos aquí, todos los servicios, pues somos un equipo. Por ejemplo, en ginecología no podríamos hacer muchos de nuestros procedimientos sin pediatría y sin anestesiología. Entonces, es muy importante ver cómo nos comunicamos con ellos, tener un buen trabajo en equipo, una buena comunicación, muy importante. Algo muy importante también aquí es que no se tienen que repartir las tareas, ¿ok? No es como, pues, en la gran mayoría así lo hacemos, ¿no? De que tú vas a hacer esto y tú esto, no, sino más bien tenemos que juntarnos, o sea, todos en conjunto, ver, planear, no sé, suponiendo un ejemplo, una cirugía. ¿Cuál es tu plan anestésico? ¿Cuál es mi técnica quirúrgica? ¿Cómo podemos hacer? Y para esto, pues tiene que haber una buena comunicación y tenemos que compartir la responsabilidad. Algunos factores que favorecen este tipo de aprendizaje, pues es las elaboraciones, verbalizaciones, co-constructivismo, un soporte mutuo, que haya sintonía tanto cognitiva como social. ¿Ok? Lo más importante en este tipo de aprendizaje, pues es prácticamente la comunicación. El no vernos como individuos, sino más bien como un equipo. Una regla o algo muy importante que comentaban sobre este tipo de aprendizaje es que la interacción del otro implica relacionarse con maneras de concebir el mundo diferentes, que desafían tanto el propio conocimiento, los modelos mentales existentes de cada persona, y esto va a facilitar el proceso en la construcción del propio conocimiento. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, en nuestro caso en ginecología, algo o un ejemplo sería el que yo tengo una diferente técnica quirúrgica que, por ejemplo, tiene otro doctor. De esto podemos aprender, ¿no? Él me puede enseñar su técnica, de ahí yo me puedo acomodar, puedo individualizarlo para mí y viceversa. El facilitador aquí, o sea, nuestro profesor, nuestro adscrito, nuestros residentes de mayor jerarquía, pues tienen que promover los debates, discusiones e intercambio de experiencias, siempre y cuando todo sea de manera respetuosa, ¿de acuerdo? Es importante compartir nuestras experiencias y cómo
se solucionó, por ejemplo, un problema o cómo hicieron en, no sé, tal cirugía. Y de esto vamos a aprender, ¿de acuerdo? Otro tipo de aprendizaje es también desde el proceso contextual. Aquí, pues, marca que hay una importancia del contexto en el que se aprende el conocimiento, que muchas de las veces los individuos aprenden o se les queda más marcado el contexto en el que aprendieron cierta cosa a el propio aprendizaje. Un ejemplo de esto, alguien te castiga por no sé, cualquier cosa, un R más, te dice, no es que no hiciste esto o te faltó esto, y ya tú lo asocias a más de que, bueno, lo voy a tener más cuidado, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no me van a castigar. El contexto es que te castigan, lo aprendiste, pero te aprendiste más el contexto, ¿no? Y algo muy importante de este tipo de aprendizaje es que nos comenta que el aula no es el mejor sitio para el desarrollo clínico de nosotros como médicos. Algo muy importante aquí es que tendríamos que hacer o tener más simulaciones, ¿ok? Ya que nosotros estamos ante pacientes, entonces es muy importante el contexto clínico, poner casos clínicos, situaciones hipotéticas y en base a eso ver cómo actuaríamos nosotros, ¿de acuerdo? Algo que comentan muy importante de este tipo de aprendizaje es que la idea fundamental es que el aprendizaje debe realizarse en el contexto más parecido a aquel en el que se va a aplicar el conocimiento. Tiene que ser lo más parecido a los contextos profesionales reales, lo que les comentaba de las simulaciones. Y pues nos comenta que tenemos que hacerlas, ¿no? Algo también importante es el razonamiento clínico en cuanto al aprendizaje del médico. También es conocido como el juicio clínico, toma de decisiones clínicas o solución de problemas clínicos. Esto es un modelo hipotético, deductivo y analítico. El razonamiento o algo que nos marca es que tiene que ser analítico, tiene que haber experiencias pasadas para hacer juicios. Lo que les comentaba, incluso que se parece a otros tipos de modelos, es que tenemos que compartir experiencias, ver de manera objetiva qué podríamos haber mejorado como equipo, o cómo pudimos haber actuado de mejor forma, ¿no? Sin juzgar y simplemente pues para beneficio de nuestros pacientes. Y también tiene que haber especificidad de contenido. Algo también importante es la reflexión sobre la práctica clínica profesional. Este es un proceso de reflexión y es clave para nosotros como médicos. Tenemos que dejar que el comportamiento futuro se guíe en base también a nuestras experiencias, al análisis sistemático y crítico de casos pasados, de experiencias pasadas y sus consecuencias, tanto en nuestros pacientes como a nosotros como profesionales de la salud. Tenemos que observar las acciones, revisarlas críticamente desde un punto de vista, pues, no, no para juzgar, actuar a partir de los resultados que se obtuvieron de esa manera en que se actuó y tener mayor conciencia y comprensión de nuestro caso clínico, de nuestro paciente. ¿Para qué? Para mejorar y ofrecer, pues, mejores resultados en caso de que no hayan sido satisfactorios. Puntos importantes que comentan para el facilitador, o sea, para nuestros docentes, incluso para nosotros como residentes de mayor jerarquía, en que cómo tenemos nosotros que promover el aprendizaje de nuestros R menos, es que tenemos que plantearle retos, no misiones imposibles, ¿ok? No, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero pues es decirle, bueno, sí, por ejemplo, nosotros una histerectomía, un Vicryl te debe de durar hasta tu segunda uterina. Eso es un reto, no imposible, pero lo puedes hacer. ¿Para qué? Para ir mejorando tu técnica, para ir pues ahorrando un poquito de material, ¿no? Bueno, también tenemos que prestar atención a la reflexión, ¿ok? Es importante, como les comentaba, que no caigamos en el aprendizaje por rebosamiento, no solamente yo lo hago así, tú lo tienes que hacer así. No, tiene que reflexionar el por qué se están haciendo las cosas. Tenemos que ser también, pues, aceptar críticas, ¿no? Que, oiga, doctora, es que a mí no sé, no creo que podríamos hacer de esta manera. Bueno, todos aprendemos de todos y no tenemos que estar cerrados a eso.
También tenemos que reforzar virtudes y puntos fuertes, ¿de acuerdo? No todos somos fuertes en todos los aspectos, entonces hay que, en lugar de hacer hincapié en las debilidades de de nuestros compañeros, por el contrario, reforzar sus virtudes y tomar de ahí para su aprendizaje. También tenemos que hacer más preguntas antes que dar respuestas, ¿ok? Tenemos que em, hacer que nuestros compañeros tengan esa duda, esa inquietud por estudiar, que digan por qué está pasando esto, que ellos entiendan el porqué de las cosas. Nosotros como facilitadores de aprendizaje, ¿qué podríamos hacer? Guiarlos, decirle, bueno, puedes leer de este tema, lo platicamos, no sé, el día de mañana y ahí aclaramos dudas, más que nosotros solamente decirle, pues es que es esto por esto y ya. ¿Por qué? Porque muchas veces lo olvidan más fácilmente. También tenemos que estimular el pensamiento sobre situaciones y casos concretos, ¿ok? Lo que hemos visto anteriormente, pues, em, poner casos clínicos, simulaciones y en base a eso, puedes generar conocimiento. También tenemos que evitar generalizaciones, ¿ok? Tenemos que individualizar también el aprendizaje, enfocarnos en sus virtudes, puntos fuertes y mejorar un poquito aquellas zonas o áreas de mejora. Y también tenemos que permitir que se cometan errores, esto siempre y cuando sean bajo un aspecto vigilado, normado obviamente porque nosotros tratamos con pacientes, pero tampoco hay que satanizar el que se cometan errores, ¿de acuerdo? Es parte del aprendizaje y yo creo que a todos nos pasaron. También algo muy importante que nos comentan es sobre el aprendizaje de actitudes y valores. Algo muy importante es que nosotros como médicos, pues se nos exige conocimiento, conocimientos y habilidades. Son muy importantes claramente, pero también es importante tener actitudes y valores. Comentan que por lo general estas actitudes, estos valores se aprenden de lo que nosotros conocemos como, o nosotros consideramos como alguien de admiración, ¿no? Un adscrito, un residente de mayor jerarquía, como que dices, bueno, yo lo veo como autoridad y por ende como que lo tomamos de molde, ¿no? Es importante adquirir actitudes y valores y estas se aprenden mediante el modelo o modelado, que es lo que le comentaba. O sea, tomamos a alguien de ejemplo y en base a esa persona nosotros pues vamos modelando nuestra actitud y nuestros valores. También aquí hay protagonismo del aprendizaje en quien aprende. Esto yo creo que ya quedó como que bastante claro, ¿no? La mayoría de los tipos de aprendizaje se enfocan más en el quién va a aprender, no en el quién está brindándole el aprendizaje, no en los facilitadores de aprendizaje. El papel de los docentes o del facilitador de aprendizaje, que es como se le conoce, ¿de acuerdo? Ya no es tanto como docente. Y estos deben promover debates, discusiones, intercambio de experiencias entre alumnos y entre los mismos docentes, que es como ya habíamos visto anteriormente. Y a nosotros como alumnos, ¿qué nos toca? Pues debemos aprender aquello que nosotros consideramos relevante o aquellos que nosotros creemos que debemos aprender. No sé, quizá yo siento que yo diario tengo que estudiar 5 horas, pero para otro compañero con media hora es más que suficiente. Pues eso ya es individual y cada quien pues aprende lo que quiera aprender. Es importante que haya simulaciones, como ya lo hemos estado platicando durante las diapositivas pues previas de las situaciones de aprendizaje. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos si llega una paciente, no sé, diabética preeclámptica? ¿Qué medicamentos son los de primera línea? ¿Con cuál podremos empezar? En una crisis, ¿cómo resolveríamos el embarazo? ¿No? Un ejemplo de esto. Y los alumnos deben ser capaces de evaluar su propia actitud y progreso, ¿ok? Importante no compararse con el de al lado, siempre es individual uno, yo en comparación del año pasado siento que ya sé más, sé que ya sé operar o no sé, algo así. Y las actitudes y valores profesionales se van a adquirir a través de la imitación de profesionales que van a ser considerados modelos, lo que les platicaba. Siempre tenemos alguna persona, un adscrito que decimos, bueno, esta persona me inspira, se preocupa mucho por los pacientes, está al pendiente, no sé. Y en base a eso nosotros empezamos a tomar ese tipo de modelo. Y pues sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Es un tema bastante corto,
pero concreto, a mi parecer. Sí, doctor. Gracias.